Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Daremos inicio a un nuevo video. Comencemos. ¿Existe la reencarnación? El concepto de reencarnación carece por completo de fundamento en la Biblia, que nos dice claramente que nos morimos una vez y luego le enfrentamos el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. La Biblia nunca menciona que la gente tiene una segunda oportunidad en la vida o que vuelve como diferentes personas o animales. Jesús le dijo al criminal en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. No tendrás otra oportunidad para vivir una vida en la tierra. Mateo capítulo 25, versículo 46. Específicamente nos dice que los creyentes pasarán a la vida eterna, mientras los incrédulos al castigo eterno. La reencarnación ha sido una creencia popular durante miles de años, pero nunca ha sido aceptada por los cristianos o los seguidores del judaísmo, porque es contradictoria a la escritura. El único pasaje al que señala algunos como evidencia de la reencarnación es Mateo capítulo 17, versículo de 10 al 12, que une a Juan el Bautista con Elías. Sin embargo, el pasaje no dice que Juan el Bautista era la reencarnación de Elías, sino que Juan habría cumplido la profecía de la venida de Elías. Si la gente hubiera creído a las palabras y hubiera creído en Jesús como el Mesías, Mateo capítulo 17, versículo 12. La gente le preguntó a Juan el Bautista si él era Elías y dijo: no lo soy. Juan capítulo 1, versículo 21. La creencia en la reencarnación es un fenómeno antiguo y es un propio fundamento dentro de la mayoría de las tradiciones religiosas indias, como el hinduismo, el sijismo y el jainismo. Muchos paganos modernos también creen en la reencarnación, como algunos movimientos de la nueva era, junto a los seguidores del espiritismo. Para el cristiano, sin embargo, no puede haber ninguna duda. La reencarnación es antibíblica y debe ser rechazada como falsa. Por eso dicen que el hecho de no constar en la Biblia la reencarnación no existe, es decir, que es una gran tontería. Hechos bíblicos serán presentados en este aparte, para que no haya la más pequeña duda de aquello que estamos afirmando. Sin embargo, sí podremos encontrarla de forma indirecta. Buscaremos también en el restante de este texto verificar la lógica de la reencarnación, a fin de quedar claro para todos que en algunos casos el término resurrección puede sentenciar entendido como una reencarnación. Analicemos pues sin ningún tipo de prejuicio religioso si la idea sobre la reencarnación puede en algunas situaciones ser vista en la Biblia como uno de los significados del término resurrección. Podemos deducir que en Juan capítulo 16, versículo 12, Jesús afirma no haber dicho todo, pues las personas que vivían en aquella época no lo comprenderían si él hablaba determinadas cosas a sus seguidores. La palabra reencarnación es un ejemplo típico de esto. Siendo así, podemos deducir con tal seguridad de aquello que estamos afirmando. A fin de cuentas, el propio Cristo dijo que no nos había enseñado todas las cosas que sabía. Si Él nos dice que dejó de mencionar muchas cosas, es porque omitió la mayor parte de sus enseñanzas, suministrando apenas aquello que sus discípulos podían comprender en aquel momento. Analicemos cuidadosamente a Mateo capítulo 11, versículos 7 al 15. De entrada, atentos para el versículo 9 y 10 de esa narración, en que Jesús se refiere a Juan como aquel que vino a cumplir la profecía de Malaquías capítulo 3, versículo 11. De manera alguno sería mencionado ese hecho si Cristo no hubiera basado en las vidas pasadas de Juan el Bautista. Enseguida atentemos para esa frase que se encuentra en Mateo, pero que parece aún pasar desapercibida para una gran mayoría de personas. La frase "he ahí desde los días de Juan el Bautista hasta ahora". De esa forma no quedaría sin sentido ese tramo bíblico, pues Elías y Juan el Bautista eran la encarnación del mismo Espíritu.
hecho este corroboro por Jesús, y si quisierais dar crédito, él es el Elías que debe de venir, Mateo capítulo 11 versículo 14. Por lo tanto, no tenemos duda en afirmar con toda la certeza que de hecho Juan el Bautista era aún la reencarnación del profeta Elías, lo que nos es narrado en la propia Biblia, como ya demostramos anteriormente. Ahora, la reencarnación podría ser perfectamente aplicable en ese caso, pues ella significa la vuelta del alma o espíritu a la vida corpórea, pero en otro cuerpo específicamente formado para él, el cual nada tiene a ver con el antiguo. Finalmente vemos que Cristo, respetando el libre albedrío de cada uno, terminando esa narración diciendo: quien tenga oídos oiga, Mateo capítulo 11 versículo 15. En otros términos, crea quien quiera y pueda. Nos parece evidente que el pueblo de aquella época creía en una vida posterior a la muerte, pues se pensaba que Jesús podría ser Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Aquí nos encontramos con unos capítulos bíblicos de la Biblia. Eso se debe al hecho de creer sea posible el alma de una persona que había perdido el envoltorio físico volver a habitar a un cuerpo nuevo. A esto muy juiciosamente llamamos reencarnación. Hacemos una única reseña: Juan el Bautista no tendría condiciones de reencarnar en el físico de Jesús por ellos haber sido contemporáneos. Como el arameo, que era el idioma de Jesucristo que se comunicaba, tenía grandes limitaciones en su vocabulario, afirmamos que podemos deducir con tal convicción que en los pasajes bíblicos arriba, los discípulos del amado Cristo se referían a la reencarnación y no a otra cosa. En Marcos capítulo 6 versículo 14 al 16 y Lucas capítulo 9 versículo 7 al 9 tenemos pasajes parecidísimos con Mateo capítulo 16 versículo 13 al 14, Marcos capítulo 8 versículo 27 al 28 y Lucas capítulo 9 versículo 18 al 19, las cuales fueron citadas inmediatamente arriba, siendo de fundamental importancia referirnos al detalle que se encuentran en las dos primeras, en que el rey Herodes habría oído decir que Juan el Bautista había resucitado de entre los muertos. Lógicamente, el término resucitado usado en Marcos capítulo 16 versículo 14 al 16 y Lucas capítulo 9 versículo 7 al 9 quería sin sombra de duda significar la reencarnación, porque en vez de Juan habría surgido en la concepción de Herodes la persona de Cristo. A nuestro modo de ver, Mateo capítulo 17 versículo 10 al 13 y Marcos 9 versículo 11 al 13 son algunos de los tramos bíblicos que nos hablan más claramente acerca de la reencarnación. Al descender del monte Tobar, Jesús juntamente con sus apóstoles Pedro, Santiago y Juan presenciaron la transfiguración de Cristo, y en esta vieron a Jesús conversando con Elías y Moisés. Mateo capítulo 17 versículo 3 y Marcos capítulo 9 versículo 4, hecho que los dejó confusos en cuanto a la profecía de Malaquías, de que Dios mandaría al profeta Elías, Malaquías capítulo 3 versículo 23. A fin de cuentas, ellos pensaron que esa predicción no podría ocurrir, pues vieron al profeta Elías confabulado con el rabí instantáneamente atrás. Este vaticinio es de hecho una fuerte evidencia de que la reencarnación está presente en la Biblia. El maestro es entonces cuestionado por ellos en cuanto al hecho. ¿Por qué razón los escribas dicen que es preciso que Elías venga primero? Mateo capítulo 17 versículo 10 y Marcos capítulo 9 versículo 11. A responder que Elías ya vino, pero no lo reconocieron.
Mateo capítulo 17 versículo 12 y Marcos capítulo 9 versículo 13. Él afirma a sus discípulos de forma categórica el motivo de Juan el Bautista ser en verdad la reencarnación del profeta Elías. Mateo capítulo 17 versículo 13. Para aquellos que puedan argumentar, pero Jesús no dijo esto, afirmamos que en Mateo capítulo 11 versículo 14 Cristo habló: y si quisierais dar crédito, es Elías de que debe de venir. Y sabiendo que habría quien no creyera, añadió: quien oiga, oiga. Mateo capítulo 11 versículo 15. Podemos verificar en los siguientes pasajes bíblicos la ley de causa y efecto, o acción y reacción, íntimamente conectadas a las vidas sucesivas. Aquí nos encontramos unos capítulos de la palabra del Señor. En Apocalipsis, considerada profética, igualmente notamos la existencia de la reencarnación. Observemos esto: vi entonces tronos, y a los que en él estaban sentados fue dada el poder de juzgar. Vi también a las vidas de aquellos que fueron decapitados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y de los que no había adorado a la bestia, ni su imagen, y ni recibió la marca sobre la frente o en la mano. Ellos volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Si está escrito vi también las vidas y no vi también la vida, es porque es más de una, o sea, son vidas múltiples, lo que es igual a la reencarnación. Teniendo todo esto en cuenta, no nos resta más pequeña sombra de duda que la pluralidad de la existencia es una realidad bíblica. De esta forma, la única conclusión a que podemos llegar es que la reencarnación, juntamente con su infinita justicia, soberana bondad e inconmensurable amor, son los mayores regalos que Dios podría ofrecernos. Teniendo en cuenta que la reencarnación en animales sí no existe, pero la reencarnación como una resurrección sí existe, ya que en los finales tiempos la persona que vuelve a la vida se reencarnará en un nuevo cuerpo para vida eterna, y también los malvados que resuciten para condenación eterna, también se les dará un nuevo cuerpo para que puedan resistir la violencia del fuego. En conclusión, podemos decir que la palabra reencarnación es prácticamente la resurrección que se nos dará, ya sea para buenos o para malos. Hasta aquí llegamos con este breve resumen. Síguenos para que llegue la palabra de Dios a todas partes. Suscríbete, dale like y comparte, y comenta lo que piensas. Soy Juan en Revelaciones SB. Hasta pronto.